Bueno, comenzamos entonces. Primero, antes que nada, quería agradecerles a todos por conectarse. Espero que sea una interesante para todos. Tenemos más de 1500 inscriptos, así que bueno, disfrutemos entonces de la charla. Mi nombre es Guillermo Crasel, les voy a estar hablando desde Uruguay. Hoy vamos a hablar entonces de fibras fibras sintéticas para hormigón. En particular, nos vamos a enfocar en el control de la fisuración y su uso como refuerzo secundario en pavimentos. Muy bien. ¿Podemos mejorar el desempeño de un buen y viejo amigo? Para todos los que estamos involucrados de una forma u otra en la industria, es como un viejo buen amigo. Siempre noble, fiel, siempre noble lo que se espera de él. Tanto es así que podría parecer que luego de acompañarnos por tantos años, conocemos todos los trucos que nuestro amigo puede hacer. Hoy vamos a ver cómo podemos dotar a nuestro viejo buen amigo, el hormigón, de nuevas habilidades. Hoy vamos a hablar entonces de el hormigón reforzado con fibras. Primero que nada, ¿qué es el hormigón reforzado con fibras? El hormigón reforzado con fibras es un material al que se le han aportado fibras durante el proceso de fabricación para mejorar sus propiedades, tanto en estado fresco como endurecido. Si bien la idea de reforzar el hormigón con fibras no es nueva, lo que sí es nuevo es la tecnología de los materiales, los avances y la innovación que nos permiten sacarle jugo al hormigón de una forma nueva. O sea, nos permiten que el hormigón nos dé una nueva performance, ¿no? Esto es un poco la cronología, algo de las preguntas que estaban haciendo hace un ratito en el chat. En 1950 se desarrolla la fibra de acero, es el primer desarrollo moderno, digamos, de hormigón con fibras, y las primeras aplicaciones datan de entre 1960 y 1970. El uso de las fibras poliméricas, que es en lo que nos vamos a centrar ahora, y en particular en los pavimentos de hormigón, comienza en la década de 1990. Como vemos en la imagen, hay en la actualidad mucha variedad de fibra. Varían en cuanto al tamaño, bueno, la sección, la forma y por supuesto también los materiales, ¿no? Ahora el objetivo de esta charla es poder tratar de cubrir cada uno de los usos que puede tener la fibra en pavimentos de hormigón y que bueno, ustedes puedan por sí mismos discernir qué es lo que necesitan para cada caso y bueno, también en caso de que estén interesados, hacer los cálculos necesarios para saber determinar qué dosis de fibra se necesita. Arrancamos un poco por lo que es las fibras. Tenemos la norma ASTM, la norma norteamericana, la cual clasifica las fibras en dos tipos. Sería el tipo lo divido por materia. El tipo uno serían las fibras de acero, que es la norma ASTM A820, y el tipo 2 que sería las fibras sintéticas, que es la norma ASTM D7508. La normativa europea hace una clasificación similar, también divide en dos tipos de fibra. La parte, si bien es la misma norma, la norma es la 14.889, tiene dentro de esa norma divisiones. La parte uno sería para fibras de acero y la parte 2 para fibras poliméricas o fibras plásticas, ¿no? Dentro de las fibras poliméricas hace una subdivisión también en dos clases. La clase uno que serían las microfibras, y la clase 2 que serían las macrofibras. Divide por tamaño, ¿no? Las microfibras son fibras que tienen diámetros menores a 0,3 milímetros y dentro de las microfibras tenemos dos tipos que serían las monofilamento y las fibriladas. Como lo dice el nombre, la monofilamento es un único filamento sintético, puede ser de polipropileno, poliolefina, algún tipo de material sintético,
Y las fibriladas son fibras que están como delaminadas, generando el efecto de, son como múltiples fibras en una sola fibra, digamos. El objetivo de las fibras fibriladas es aumentar el anclaje de la fibra en la pasta de cemento. Bueno, la clase 2 entonces serían las fibras que son un poco más grandes, las macrofibras. Estamos hablando de fibras mayores, con diámetros mayores a 0,3 milímetros. Y en general los largos también son bastante más grandes, ¿no? En las microfibras estamos hablando de fibras que tienen en el entorno de los 10 milímetros, 10, 12, 14 milímetros de largo. Y las macrofibras son bastante más grandes, tienen entre 40 y 60 milímetros de largo. La diferencia a la vista es bastante evidente. Si ustedes tienen enfrente suyo algún tipo de fibra, se van a dar cuenta enseguida si estamos hablando de microfibras o de macrofibras. Es lo que se ve ahí en la imagen, ¿no? Las microfibras tienen el aspecto y el tamaño de un cabello, ¿no? Es como el grosor de un cabello, pero como decíamos, de 10, 12 milímetros de largo, son cortitas. Y las macrofibras ya son bastante más grandes, ¿no? Por lo general tienen un diámetro entre 0,5 y 1 milímetro. Y bueno, y los largos son más grandes, son fibras más extensas porque tienen que dar otro tipo de performance. Ahora vamos a entrar bien en eso. Eh, una cosa importante a aclarar es que el hormigón reforzado con fibras siempre va a ser un sistema, ¿verdad? Eh, la fricción entre la fibra y el hormigón depende no solo de la fibra y del material y de la forma de la fibra, sino también de la calidad del hormigón. Si yo trabajo con un hormigón pobre, ni siquiera con la mejor fibra del mundo, el resultado va a ser bueno. O sea, yo tengo que partir de una base buena. El hormigón tiene que estar bien manufacturado, tiene que ser un hormigón de buena calidad. Y en particular hay que prestar atención a trabajar con una relación agua-cemento lo más baja posible. Eh, ¿Qué es lo que hace la relación agua-cemento baja? Nos brinda una mejora sustancial en la adherencia entre la pasta de cemento y la fibra, ¿verdad? Eso es lo que se intenta representar en esa imagen. Eh, si yo tengo un hormigón con una relación agua-cemento 0,55, o sea, relativamente alta, ese hormigón va a tener mucha porosidad, muchos canales capilares, va a tener huecos, y bueno, parte de esos vacíos pueden rodear la fibra y de esa forma afectar la adherencia entre la fibra y la pasta. Por el contrario, si yo tengo una relación agua-cemento 0,42, o sea, bastante más baja, me aseguro de que la adherencia entre la fibra y la pasta sea buena. Otro punto importante a tener en cuenta es la forma física de la fibra, ¿no? La forma más común de dosificar fibra en hormigón es determinando un determinado quilaje por metro cúbico de hormigón. Siempre se habla de, por ejemplo, 2 kilos, 8 kilos, lo que sea, de fibra por metro cúbico. Y en realidad eso no nos está pintando todo el panorama. Porque, por ejemplo, si yo tengo una fibra que tiene 50 milímetros de largo, y le dejo ese largo fijo en 50 milímetros y voy variando su diámetro, que es lo que se ve en la gráfica de la izquierda, a un diámetro menor yo voy a tener una mayor cantidad de fibras, o sea, voy a tener un mayor número de unidades de fibra dentro de ese metro cúbico de hormigón, y eso también es un dato importante. Por regla general, cuanto mayor cantidad de fibras, cuanto más cantidad de unidades de fibra tengo dentro de ese metro cúbico de hormigón, mejor va a ser el resultado que yo voy a obtener. En la gráfica de la derecha es lo mismo, nada más que dejando fijo el diámetro, perdón, el área de la fibra en 1 milímetro cuadrado, yo voy variando el largo y a medida que yo trabajo con largos más pequeños, voy aumentando la cantidad de fibra por metro cúbico de hormigón. Así que bueno, ya establecidas las categorías de fibras sintéticas, vamos a entrar un poco en qué es lo que hace cada tipo de fibra, qué es lo que yo puedo esperar de la performance de cada tipo de fibra. Arrancamos por las microfibras, que son las pequeñas. Las microfibras eh, apuntan a controlar la retracción de secado.
Esa es la función fundamental de las microfibras. Puede haber otra función, ahora también la vamos a ver, pero eso es lo fundamental de la microfibra, ¿no? Eh, e inmediatamente después de la puesta en obra, el hormigón empieza a ganar resistencia, tiene un periodo, digamos, inicial en el que el hormigón está fresco, luego empieza a ganar resistencia a la compresión, y bueno, en ese punto es en el que las microfibras sintéticas nos van a ayudar a evitar la fisuración del hormigón. Estamos hablando de mientras el hormigón está en estado fresco y en esas 24 horas, ahí es cuando la microfibra va a actuar. Después de las 24 horas, eh, digamos, el efecto de la microfibra no va a tener efecto en lo que es el control de la fisuración. Sí en otras cosas que también vamos a ver, pero para el control de la retracción por secado, la fibra va a actuar en esas primeras 24 horas, ¿verdad? Siempre vamos a usar dosis relativamente bajas, de 600 gramos por metro cúbico. De hecho, si ustedes ven la inmensa mayoría de las microfibras que se venden en el mercado, se venden en bolsas hidrosolubles que ya tienen esa cantidad, 600 gramos, 500 gramos. Esto es para facilitar la manipulación. Cuando yo estoy produciendo el hormigón, agrego una bolsa de 600 gramos por cada metro cúbico y bueno, es una forma de hacerlo más fácil, ¿no? Eh, en esta diapositiva lo que vemos en la imagen es un ensayo comparativo que se hizo en SICA Colombia. La idea de este ensayo era ver el efecto de las microfibras en la fisuración temprana, en la fisuración plástica. Y bueno, se fabricaron dos muestras de un mismo hormigón con la misma resistencia, uno con fibras y otro sin fibras. El de la izquierda vemos que está bastante más fisurado, se marcaron las fisuras con rojo para que se vieran mejor. Y bueno, en la imagen de la derecha es el hormigón que tiene fibra, vemos que la fisuración se controla bastante más, ¿no? Eh, Así que bueno, las microfibras, a pesar de que estamos hablando de dosis bajas, siempre menores a 1 kilo por metro cúbico de hormigón, eso representa, como las fibras son tan finas y tan cortas, esto va a representar una dispersión de millones o miles de fibras dentro de la matriz de hormigón que van a absorber esos microesfuerzos generados por la retracción plástica, ¿no? Una cosa también importante a aclarar es que el uso de las microfibras no exime al constructor o al aplicador de curar el hormigón. El curado del hormigón es algo fundamental, a lo que hay que prestarle mucha atención, sobre todo en pavimentos, porque es una pieza que tiene mucha superficie expuesta al viento y al sol en relación al volumen de hormigón, tiene mucha superficie expuesta. Entonces, bueno, el curado es algo fundamental y el uso de fibras no evita que yo haga un buen trabajo de curado. En todo caso, la fibra es un factor de seguridad adicional que yo tengo en ese caso. Bueno, en esta imagen se ve la fisuración por asentamiento plástico. Este tipo de fisuras son las que logra evitar el uso de la microfibra. El hormigón se sienta comer el agua y muchas veces la armadura, que es lo que se ve ahí, la sección de la armadura, obstaculiza y se produce copiando la dirección, llevando la altura. Esto es algo muy común, seguro ustedes lo han visto. Eh, y bueno, esto justamente es lo que se trata de evitar con el uso de microfibra. Además de este uso, que sería el uso principal, la microfibra también se puede usar como protección pasiva contra el fuego. De hecho, hay normativas europeas, por ejemplo, que obligan al uso de microfibras como una protección pasiva, sobre todo en túneles, para tratar de alargar lo máximo posible la vida de la estructura en el caso de que haya un incendio y permitir que la gente se pueda evacuar rápidamente. Bueno, ¿cómo funciona esta protección pasiva de la microfibra? El hormigón a cierta temperatura, en el entorno de los 350 grados, , depende un poco de la porosidad y la humedad que tenga el material en ese momento,
pero en torno a los 350 grados se empieza a generar una presión interna en la pieza de hormigón, y empieza a estallar, se delamina lo que se llama el spalling, estalla ese recubrimiento, la parte superficial del hormigón, y eso expone el refuerzo de acero de la pieza, y bueno, cuando queda el acero expuesto directamente al fuego, ahí es cuando la estructura corre un riesgo severo de colapso. Entonces, las microfibras de polipropileno, ya vamos a tener que aumentar la dosis casi al doble. Ahí tendríamos que usar para este uso dosis del entorno de 1 kilo por metro cúbico. Pero bueno, en estas dosis se demuestra que hay una disminución considerable o incluso una eliminación de este efecto de descascaramiento explosivo en la superficie del hormigón. ¿Qué es lo que ocurre? A una temperatura de aproximadamente 160 grados, la fibra, al ser sintética, se empieza a fundir. eh, y bueno, me están avisando acá por chat que tenemos algunos problemas con internet, así que vamos a ver si podemos apagar la cámara. Vamos a apagar la cámara a ver si podemos mejorar un poco la conexión. Ahí está. Eh, bueno, como les comentaba, hay una temperatura de 160 grados aproximadamente, la fibra sintética se funde y eso permite que el vapor atrapado en el interior del material salga hacia el exterior, disminuyendo así esa presión interna generada por el vapor de agua presente dentro de la pieza de hormigón. En esta imagen vemos también un ensayo comparativo en el que se intentaba probar o determinar la dosis de fibra óptima para tratar de proteger al máximo posible el hormigón. Eh, Abajo a la izquierda se ve lo que es la muestra del hormigón sin fibras, o sea que está bastante afectado por la acción del fuego. Después tenemos las dosis 1, que sería una dosis relativamente baja, la dosis 2 y 3, que fueron aumentando la cantidad de fibras por metro cúbico, y en lo que es la dosis 3, bueno, es en lo que se obtuvo el mejor resultado, donde ahí ya había una dosis del entorno de los 2 kilos por metro cúbico de hormigón. En esta imagen también vemos lo mismo, o sea, una comparativa entre un hormigón sin fibras y un hormigón que tiene una adición de 900 gramos por metro cúbico de fibra. Y lo mismo en este pilar, también es una comparativa entre lo que es un hormigón sin ningún agregado de microfibras y un hormigón con macrofibras, ambos expuestos a la acción directa del fuego. Acá vemos en lo que sería, explicamos gráficamente lo que es el efecto del que estamos hablando. Vemos lo que es en el primer recuadro, los círculos celestes representan el vapor de agua que está contenido dentro de la pieza de hormigón. Ese vapor, al estar expuesto al calor, a temperaturas elevadas, se empieza a expandir y a generar una presión interna dentro de la pieza de hormigón. Y eso lo que deriva es en presiones internas que terminan desprendiendo la capa superficial de hormigón en la pieza. Con fibras, lo que ocurre es que ahí en la imagen las fibras están representadas por esos rectángulos amarillos. Al estar expuestas al fuego, las fibras se derriten y al derretirse me dejan un pasaje, sería algo similar a canales capilares, por los cuales esa presión interna se puede liberar y de esa forma el hormigón se protege. Así que bueno, eso sería un poco los usos principales de la microfibra. Ahora vamos a entrar en lo que es la contribución de las macrofibras, que son las fibras un poco más grandes. eh, y nos vamos a concentrar, igual que hicimos recién, en pavimentos, sobre todo de hormigón. Como decíamos antes, el hormigón reforzado con fibras es un material compuesto y bueno, las fibras se van a distribuir aleatoriamente en esa pasta de cemento. Las fibras empiezan su función luego de que el hormigón está fisurado. Estas fibras lo que hacen una vez que el hormigón se fisura es coser esas fisuras transversalmente
Eso es lo que llamamos un puenteo de las fisuras o un puente de transferencia de tensiones. Y de esa forma, las fibras lo que hacen es controlar la propagación de la fisura y alterar el comportamiento mecánico del hormigón. Los sistemas cementicios, como todos sabemos, presentan un comportamiento frágil a la rotura, ¿verdad? El hormigón en masa, o sea, sin ningún tipo de refuerzo, ni de acero, ni de fibras, trabaja muy bien a compresión, pero no es muy no resiste muy bien la flexión, la tracción, ni tampoco el cortante. Gracias al puenteo de estas fisuras por parte de la fibra, lo que ocurre es que el hormigón es capaz de seguir soportando cargas una vez que ya está fisurado. Además de eso, el hormigón reforzado con macrofibras aumenta la resistencia a la abrasión y también aumenta la resistencia al impacto. Ahora imaginemos una viga de hormigón apoyada en dos puntos, a la cual yo le voy a ejercer una fuerza centrada. Esa viga va a empezar a resistir ese esfuerzo. Es lo que se ve en la etapa 1 de la gráfica, ¿verdad? Voy aumentando el esfuerzo, la viga se comienza a deformar, pero por el momento resiste la fuerza. En el punto 2 sería luego del pico de resistencia máxima, el hormigón se fisura, aparece la primera fisura. Y si ese hormigón está reforzado con fibras, esas fibras van a coser la fisura y van a permitir que el hormigón siga soportando carga, que es esa parte de la gráfica, ¿no? Sería la zona 3. Eh, lo que se ve en punteado sería la hipótesis de si el hormigón no estuviera reforzado con fibra. Lo que ocurriría sería que la pieza colapsaría, o sea, no podría seguir soportando carga. En ese caso, el valor que uno obtiene en la parte 3 de la gráfica, eso es lo que se llama resistencia residual. Es la resistencia que queda una vez que el hormigón se fisura y la que está trabajando, en ese caso, es la fibra uniendo la pieza de hormigón. Las macrofibras lo que hacen es fundamentalmente redistribuir las tensiones. Las fisuras aparecen como consecuencia de la retracción, las dilataciones y las contracciones térmicas y también las cargas mecánicas. La fisuración, como sabemos, ¿no? Compromete seriamente la durabilidad de la estructura. Cuanto más fisurada y cuanto más grandes son las fisuras, mayor es el compromiso sobre la estructura, ¿verdad? O sea, estoy afectando directamente la durabilidad del hormigón. Al aportar Zika-Fiber, la fisuración se distribuye, ¿verdad? Yo parto de pocas fisuras grandes y al redistribuir la tensión voy a empezar a tener microfisuras, de repente más cantidad, pero microfisuras que no afectan la durabilidad y además de eso mejoran el aspecto estético del hormigón. Eh, el uso fundamental de la macrofibra en pavimento es como sustitución de la malla electrosoldada, ¿verdad? La malla electrosoldada se usa como un refuerzo secundario en losas apoyadas. Y bueno, para funcionar bien se tiene que posicionar en el tercio superior de la losa para poder estar trabajando y cumplir la función por la cual nosotros la estamos colocando, ¿verdad? A edades tempranas, lo que ocurre con esa losa, con ese pavimento de hormigón, es que la parte superior se retrae más que el resto del hormigón al secarse, y de esa forma, si la malla se encuentra lejos del tercio superior, se generan esfuerzos que la malla no va a estar pudiendo cubrir, y de esa forma es que se producen las fisuras, ¿no? Esto es algo bastante común de ver en los pavimentos, ¿no? Lo que ocurre con la malla electrosoldada es que tiene algunas limitaciones, ¿no? Sobre todo en lo que es la colocación. Para mí esto es lo principal y es que es el lugar donde todo el mundo está caminando en la obra para ir volcando el hormigón. Yo estoy volcando el hormigón, pero estoy caminando a su vez arriba de la malla. Entonces, por eso es complicado tener la malla en el tercio superior. Muchas veces se depende también del buen hacer del operario, que a medida que se va
con ganchos, levantando la malla a medida que se va llenando, tratando de dejarla en ese tercio superior. Pero bueno, no siempre es un método efectivo. Aparte de eso, también la malla tiene una limitante respecto de la fibra, y es que es costosa en cuanto al tiempo y en cuanto al costo de mano de obra. La malla, yo tengo que invertir tiempo para desenrollarla, para atarla, para cortarla, para colocarla en el lugar. Eh, Así que bueno, en ese caso digo, esos problemas se pueden evitar sustituyendo la malla por microfibra, ¿verdad? Porque la fibra se van a encontrar presente en toda la masa del hormigón. Así que en ese caso es una ventaja importante de la macrofibra. La macrofibra, contrario a lo que es la microfibra, va a estar actuando cuando el hormigón ya tiene cierta edad, ya tiene cierta resistencia, porque su objetivo es aumentar la tenacidad del material. Como decíamos, esto es, una vez que el material está fisurado, que está agrietado, que pueda seguir soportando carga. El hormigón, digamos, cuando le estamos agregando macrofibra sintética, estamos aumentando la vida útil de la pieza, ¿verdad? Este, y digo, el aporte fundamental es que le permite al hormigón seguir aportando carga, cualquiera sea esa carga, ¿verdad? Pueden ser las ruedas de un camión, la pata de una estantería, el empuje del terreno. Así que eso es lo fundamental, ¿verdad? Estirar la vida útil del hormigón y aumentar su tenacidad. La tenacidad es una propiedad que es muy apreciada, ¿no? Sobre todo en pavimentos, eh, en hormigón proyectado, por supuesto, y también en elementos expuestos a cargas altas en tiempos cortos, o sea, estructuras de hormigón que puedan estar expuestas a explosiones. De hecho, según entiendo, ese fue el origen de la fibra, ¿no? Eh, el uso combinado de micro y macrofibra nos va a dar un muy buen resultado. Esto es algo que la gente que ha hecho rutas de hormigón sabe muy bien. Se pueden combinar las microfibras y las macrofibras, y el objetivo es tener los dos beneficios en un mismo material, ¿verdad? Voy a, por un lado, a reducir la tendencia a la fisuración en las primeras edades. Esto lo hago con la microfibra, y pasado ya los 28 días va a actuar la macrofibra, aumentando la tenacidad y alargando la vida útil de mi pieza de hormigón. Una consulta bastante frecuente respecto de las macrofibras es si las macrofibras aumentan o me hacen algún tipo de aporte en la resistencia a la compresión. Y la respuesta es que no. No tienen ningún efecto notable sobre la resistencia a la compresión. Es lo que vemos en esta gráfica. Esta gráfica representa un ensayo comparativo. Eh, por un lado, son todos hormigones con el mismo diseño de mezcla, solo que se fue variando la dosis de fibra. En la barra más a la izquierda es un hormigón sin nada de fibra, o sea, la dosis de fibra es cero. En el segundo grupo de barras se usó una dosis de 2 kilos de fibra por metro cúbico, luego 4 kilos y luego 6. Y como vemos en la gráfica, la barra amarilla nos demuestra que la resistencia a la compresión a los 28 días tiene muy poca variación o nada de variación. Lo mismo ocurre a un día, a las 24 horas tampoco hay variación en resistencia a la compresión. Pero lo que sí puede ser interesante, y esto sí hay que tenerlo en cuenta, es la variación en el asentamiento, que son los puntos rojos que se ven en la gráfica. A medida que yo voy aumentando el contenido de fibra de un hormigón, va a haber una reducción en la fluidez. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si yo trabajo con dosis altas de fibra. En ese caso es posible que yo tenga que aumentar la dosis de fluidificante o aumentar el contenido de agua para tratar de compensar esa reducción en la fluidez del hormigón. Así que resumiendo, las macrofibras están destinadas a prevenir la fisuración en estado endurecido, van a controlar la fisura y a permitir el adecuado funcionamiento de la estructura una vez que está fisurada.
Las macrofibras actúan en estado endurecido, por lo que no tienen un efecto importante antes de las 24 horas. Además de eso, las macrofibras no alteran la resistencia a la compresión, como acabamos de ver, y lo hacen de manera muy leve o despreciable sobre las resistencias máximas a flexotracción. En aplicaciones hidráulicas, las fibras sintéticas han tenido una recepción muy importante y muy positiva debido a que no se oxidan. Esto es una ventaja muy importante respecto a las fibras metálicas, ¿verdad? Porque de esta forma se aumenta la vida útil de la fibra y además de eso se evitan las manchas de óxido en la superficie del hormigón, que es algo siempre indeseable, ¿verdad? Así que bueno, ahora expusimos ya las diferencias entre las microfibras y las macrofibras. Ahora vamos a hacer un resumen del uso de cada una de las fibras en pavimentos. Las microfibras, hablamos de fibras sintéticas menores a 0,3 milímetros de diámetro. Se usan principalmente para el control de fisuración por retracción a edades tempranas. Como dijimos, se usan dosis de 600 gramos por metro cúbico en ese entorno. Y el uso secundario, de repente no tan popular, pero no por eso menos importante, sería la protección pasiva contra el fuego. En ese caso vamos a usar dosis mayores, en el entorno de 1 kilo por metro cúbico. Para las macrofibras sintéticas, el uso principal sería la sustitución de la malla metálica en pavimentos. Para eso vamos a usar dosis de entre 2 y 8 kilos por metro cúbico. Y también se puede usar para el puenteo de fisuras en pavimentos y losas, aumentando la tenacidad del hormigón. Y en ese caso estamos hablando de la misma dosis similares, ¿no? Entre 2 y 8 kilos por metro cúbico. En esta gráfica intentamos también expresar en cuanto a tiempo y a resistencia qué tipo de fibra tengo que usar en cada caso. Si yo veo el espacio de la gráfica del primer día, el primer 1 o 2 días, en ese caso voy a estar usando microfibras, que son las que van a actuar en ese espacio de tiempo, para reducir la fisuración por contracción temprana y lo que es la retracción plástica. Si yo voy a estar trabajando, o a tratar de afectar el comportamiento del hormigón luego de los 28 días, en ese caso puedo usar una combinación de las dos fibras. Puedo usar macrofibras, por ejemplo la Sika Fiber Force PP48, para aumentar la tenacidad o la capacidad de absorción de energía, y a la vez puedo usar microfibras como la Sika Fiber P12 para protección pasiva contra el fuego, como ya vimos antes, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de uso. Vamos a tratar de ir concretamente a la aplicación práctica. Eh, si yo tengo un pavimento con terminación lustrada, por ejemplo, voy a estar usando macrofibras en dosis bajas, de bajas a medias, entre 2 y 6 kilos por metro cúbico. Esto es para reemplazo de alguna malla metálica o alguna cuantía de acero baja a media. Digamos hasta Fi6 o hasta 6 milímetros de diámetro de refuerzo de acero, se puede sustituir con estas dosis de fibra. Si tengo un refuerzo de acero mayor, digamos 8 milímetros, 10 milímetros, en esos casos ya la sustitución por fibra deja de ser tan conveniente, sobre todo por motivos económicos, porque tendría que poner demasiada dosis de fibra, entonces ya económicamente no me sirve tanto. Y además de eso, es más susceptible el hormigón a tener problemas de agrupamiento de fibra. Cuando yo trabajo con dosis muy altas de fibra, puede ocurrir lo que se llama, lo que le dicen en las obras, los erizos, que son entrelazamientos de fibra, se forman como pelotas de fibra. Y bueno, eso va en contra de la homogeneidad del hormigón y obviamente me van a estar afectando la terminación, ¿no? Para estos casos, entonces, la recomendación de Sika sería usar macrofibras de polipropileno, sintéticas, ¿verdad? Blandas o semirrígidas. Y las lecciones aprendidas en cuanto a este tipo de aplicación es que hay que prestar atención al contenido de finos y a la pasta, no quedarse corto con los finos, trabajar con una buena cantidad de pasta.
También prestar atención al vibrado, al tiempo de vibrado y sobre todo al tiempo en el que yo comienzo a hacer la terminación lustrada. Si yo tengo un exceso de vibrado o si yo comienzo a hacer el lustrado demasiado temprano, lo que puede ocurrir es que tenga un ascenso de pasta hacia la superficie del pavimento y que ese ascenso de pasta arrastre consigo también fibras. Entonces, bueno, obviamente si tengo fibras en la superficie que además estoy intentando lustrar, eso va a ir en contra de la terminación estética del pavimento. Otra, otra aplicación, otro ejemplo de uso es bastante común, es el de las rutas de hormigón, white topping, pistas de aterrizaje también o en puertos. En esos casos, en general se trabaja con dosis bajas de macrofibra en el entorno entre los 2 y 3 kilos por metro cúbico. Y la recomendación de SICA para esos casos podría ser un blend de fibras, que son fibras que en un mismo paquete incorporan macro y microfibras, serían las Novomesh 950, o podría yo mismo combinar ambas fibras usando macrofibras por un lado, blandas o semirrígidas, y las combinaría con microfibras monofilamentos. Por ejemplo, combinando Zika Fiber PP48 con Zika Fiber P12. Las lecciones aprendidas en este caso, siempre es recomendable realizar ensayos previos para poder determinar la dosis óptima de fibra, por una cuestión de performance y también por una cuestión económica, ¿verdad? Tengo que ver el aumento de resistencia residual al que estoy apuntando. En general, nos piden una determinada resistencia residual a la que tenemos que llegar. Y bueno, eso puedo ir variando la dosis de fibra hasta llegar a esa resistencia residual. Y esto además también nos permite una reducción de espesores en la capa de hormigón que estoy colocando. Además de estas aplicaciones que mencionamos, y es en la que me interesaba hacer foco en los pavimentos, también hay otras aplicaciones, por supuesto, igual de importantes, ¿no? Pero no queríamos extendernos demasiado en la charla, ¿no? Pero está bueno mencionarlo y que sepan que además de los pavimentos, también las fibras pueden jugar un papel importante en el uso para prefabricados, por ejemplo, tanto las micro como las macrofibras resultan muy útiles debido a que el agrietamiento de los elementos se reduce y si llega a ocurrir, le van a permitir que la pieza continúe funcionando sin descartarla. También en hormigón, piezas de hormigón de baja densidad, las fibras me van a ayudar a disminuir la fisuración en estado fresco y también a mejorar el monolitismo del material y hacerlo menos frágil, ¿no? Que es un problema frecuente cuando trabajo con hormigones livianos, hormigones de baja densidad. En hormigón proyectado, las fibras tienen muchísimo uso, el uso de fibras en hormigón proyectado, en shotcrete, está muy extendida. eh, Presentan un ahorro en tiempo muy importante y también en costo, eh, porque sustituyen la colocación y fijación de la malla en las paredes del túnel antes de hacer la proyección, ¿no? En estos casos también las fibras me ayudan a disminuir el espesor necesario, que en el caso de las mallas tienen que tener un recubrimiento mínimo. Así que bueno, eso es en cuanto a las características técnicas de la fibra y a su uso. Ahora me interesa también presentarles el software Zika Fiber, que es una herramienta de cálculo que Zika ha estado desarrollando estos últimos años y ahora está disponible para todos ustedes. Zika desarrolló este software, que es una herramienta muy eficiente para el cálculo de fibras, del uso de fibras, sobre todo en pavimentos. Y bueno, y es recomendable para cualquier profesional que tenga conocimientos en el cálculo de estructuras de hormigón. Es importante también decir que es un software con licencia gratis. Tiene una selección global de todos los productos Zika Fiber, o sea que no importa en qué lugar de Latinoamérica o del mundo ustedes se encuentren, siempre van a poder encontrar las fibras disponibles en su país en este software. Tiene una interfaz gráfica que es muy intuitiva, el programa es muy fácil de usar y además tiene la capacidad de emitir informes impresos, lo cual es muy interesante para presentar a los clientes.
Y el uso del software es similar al software que ya tenemos de Zika Carbodur, que es el software para calcular refuerzos de fibra de carbono para estructuras de hormigón, y que ya tiene más de 13.000 usuarios a nivel mundial. Así que bueno, las características de este software, como les decía, es un software que tiene licencia gratis. Me permite realizar cálculos complejos en un tiempo relativamente corto. Puedo elegir dos estándares distintos de cálculo según el que más se ajuste a la normativa de mi país o a lo que yo crea que es mejor. Tiene una interfaz amigable y fácil de usar. Está disponible en varios idiomas, incluidos español y portugués. Siempre está siendo mantenido y actualizado continuamente y cuenta con el soporte técnico de Zika. Cuando vayan a hacer uso de la herramienta, lo que les recomiendo es descargar el manual del usuario, esto lo encuentran en la página web de Zika, está disponible en español y portugués, así que comienzo por eso, comienzo por bajar el manual, darle una ojeada, y así ya tengo un panorama general del uso del software. Luego se descarga el instalador, que es el archivo install zikafiber.exe. Me registro como usuario y ahí ya queda pronto para usar. Eh, Esto lo pueden hacer desde la página corporativa de Zika, que es www.zika.com, o en la página de cada uno de sus países. Otra recomendación es que el usuario, en lo posible, esté familiarizado con alguno de los principios de cálculo que se usan en la herramienta. En la herramienta van a poder elegir dos principios de cálculo. Uno es el reporte técnico de la Sociedad Técnica del Hormigón del Reino Unido, y el otro es del American Concrete Institute, es la guía para el diseño de losas apoyadas sobre piso. Ahí en la diapositiva les pongo el código, por si lo quieren tener para la compra online de cualquiera este, de los documentos. Esto es importante porque al comienzo, cuando yo comienzo a usar el software, me va a elegir al comenzar un cálculo cuál es el documento guía que yo quiero usar para basar el resto del cálculo, y ahí voy a tener que elegir uno u otro. Luego de que se elige ese documento guía, ya entramos en la página principal de lo que es el software. Es muy fácil de usar. Bueno, ahí voy ingresando algunos valores, el proyecto de referencia, voy a ir llenando requisitos, por ejemplo, en cuanto a las cargas, ya sean cargas distribuidas o cargas puntuales, las características del hormigón, características del suelo, etcétera. Y una vez culminado el cálculo, el software va a emitir un informe con todos los valores, las recomendaciones de Zika y el uso de la fibra para ese caso. Y eso es lo que yo voy a poder entregarle al cliente, ¿bien? Eh, Otra cosa que me interesa comentarles es que en Zika siempre es una empresa que pone mucho énfasis en lo que es la inversión en conocimiento y en la innovación, y eso nos permite tener una línea de productos muy completa a la que siempre estamos agregando productos nuevos. Así que, bueno, cuenten con nosotros como apoyo para sus proyectos, y desde ya saben que pueden contar tanto conmigo personalmente, como Zika, como compañía en su país. Eh, Acá les voy a dejar mi dirección de correo electrónico por si tienen alguna duda puntual, si se quieren poner en contacto conmigo o si simplemente requieren algún tipo de información. eh, Se pueden poner en contacto entonces a través del correo electrónico. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Disfruté mucho de estar en contacto con ustedes. Espero les haya sido útil, y bueno, le puedan dar buen uso en su vida profesional. Ahora, si les parece, entonces vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a leer algunas de las preguntas. Posiblemente no dé tiempo para todas las preguntas, pero
Si queda alguna pregunta sin responder, ya saben, lo pueden hacer al correo electrónico y bueno, pues me voy a poner en contacto con ustedes rápidamente. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces con las preguntas. Vamos a ver si podemos prender la cámara. Si ven que se empieza a ver cortado o se retrasa un poco, me avisan y bueno, vuelvo a apagar la cámara. Comenzamos entonces con las preguntas. Tipo de mejor para estos de hormigón prefabricados que tienen grandes esfuerzos al cortante. Bueno, en ese caso, para ese tipo de uso, lo que te recomiendo, las microfibras quedan descartadas porque no son para control de fisuración. Eh, digamos, tendrías que, yo creo que las fibras sintéticas no te van a ayudar demasiado. Eh, pero sí te van a ayudar una vez que si se produce la fisura acortante, van a permitir que la pieza tenga una resistencia residual, o sea, va a seguir, va a poder seguir soportando un poco de carga, pero en ningún caso va a sustituir la malla metálica, o sea, depende mucho también de qué tipo de pieza prefabricada estamos hablando, ¿no? Si es una pieza que está apoyada en el piso como si fuera un pavimento, en ese caso, podría sí sustituir la malla por fibra, pero en ese caso creo que no tendrías grandes esfuerzos acortantes. Así que bueno, este, creo que en ese caso se iría por ese lado, ¿no? Después otra de la consulta. ¿En qué tipos de pavimento se utilizan las microfibras y las macrofibras? ¿Cuál brinda mejor comportamiento? Bueno, esto es un poco lo que hablamos en la charla, ¿no? Yo creo que todos los pavimentos se pueden beneficiar del uso de las fibras. Depende un poco de qué es lo que estamos buscando. Si yo tengo problemas de fisuración, porque justo mi pavimento está en un lugar que está expuesto al sol y a mucho viento, en ese caso le voy a sacar más jugo a las microfibras. Y por el contrario, si tengo un pavimento que sabemos que va a trabajar fisurado y que va a estar muy exigido en cuanto a tránsito, por ejemplo, en ese caso las macrofibras son las que me van a estar ayudando. Pero en cualquier caso, se pueden usar combinadas también, ¿no? La tercera pregunta, ¿en qué comparativa de costos nos puede dar acerca del uso de fibras contra malla de acero? Bueno, esto es algo muy relativo al lugar donde tú estés trabajando, ¿no? Los costos de mano de obra son lo que más van a influir en este caso, y eso es variable de país a país, pero por regla general, cuanto más cara sea la mano de obra en su país, más beneficioso va a ser usar la fibra, ¿no? Por lo general, en el peor de los casos, la fibra está empatada con la malla. Ese es el peor de los casos. Si tenés un costo de mano de obra relativamente alto, eh, la macrofibra va a estar casi que empatada con con la mano de obra. Va a tener todos los otros beneficios que hablamos antes, de que va a estar presente en toda la masa del hormigón, etcétera. Pero si tenés una mano de obra relativamente barata, eh, perdón, lo dije al revés, ¿no? Si la mano de obra es barata, la diferencia con la fibra va a ser poca y es probable que estén empatados, ¿no? Pero si tenés una mano de obra cara, en ese caso, la fibra seguramente va a tener una ventaja importante, ¿no? Em, la cuarta pregunta, ¿en qué casos utilizo fibras sintéticas y la fibra de acero para los pavimentos? Eh, en general, las fibras de acero, la diferencia que tienen con las sintéticas es que te pueden aumentar la resistencia máxima a la flexión. O sea que si tenés una pieza que está exigida desde el punto de vista de la flexión, creo que sería mejor usar metálica que sintética. Pero para todos los otros usos, a mi criterio, la fibra sintética es una mejor opción, ¿no? Sobre todo en pavimentos, la fibra sintética si queda expuesta no presenta un problema, pero la metálica si te queda expuesta en el pavimento sí que puede ser un problema eh, para la circulación de los vehículos o de las personas también, ¿no?
Además de eso, la fibra metálica con el tiempo siempre se termina oxidando y bueno, eso te puede manchar la pieza de hormigón, que es algo que no es bueno. Y bueno, si tenés un hormigón que está expuesto a la humedad o al agua, en ese caso va a deteriorar la fibra metálica con el tiempo, o posiblemente la termine cortando y ahí ya la fibra deja de cumplir su cometido. Otra pregunta. En pavimentos industriales expuestos a ácidos y agentes químicos, ¿cuál se debe usar? Bueno, en este caso, este, lo conveniente es tratarlo como cualquier pavimento, o sea, va más por el lado del uso que yo pretendo darle a la fibra, o sea, si quiero reducir la fisuración o si quiero aumentar la vida útil del pavimento y sustituir malla metálica, ahí elegís la microfibra o la macrofibra. Pero tenés el tema del ataque de ácidos y agentes químicos, que tendrías que tratarlo por otro lado. O sea, tendrías que, independientemente de la fibra, tendrías que tener algún tipo de protección en el pavimento, que puede ser una pintura epoxi, por ejemplo, o un pavimento industrial en base a poliuretano, poliuretano cemento, lo que sea que te convenga para ese caso particular, pero tendrías que proteger al hormigón y a la fibra, a las dos cosas del ataque de los agentes químicos, ¿no? Después, las microfibras y o macrofibras son hechas de polipropileno, polietileno, nylon o plástico. ¿Qué material brinda mejor comportamiento? Bueno, sí, sí, están hechas hay algunas que son de polipropileno, hay fibras de polietileno también, hay fibras de poliolefina, son todos compuestos sintéticos, lo que llamamos plástico en general, y bueno, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Digo, eso, no hay uno que sea mejor que otro, y hay variaciones de costo entre uno y otro, variaciones de resistencias mecánicas también. Yo lo que te recomiendo es que estudies, es un factor más, digamos, para tener en cuenta al momento de decidir qué fibra y qué material usar, ¿no? Prestar atención a eso, a las características técnicas y al costo de cada fibra, y bueno, y ahí vas a decidir cuál es la mejor para tu uso en particular. Después, ¿hasta qué punto las macrofibras pueden sustituir el acero de refuerzo en un elemento estructural? Por ejemplo, en base de un muro de retención o losa de piso. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hay que aclarar que las macrofibras, sobre todo las sintéticas, no pueden sustituir del todo en un elemento estructural que no esté apoyado en el piso. Por ejemplo, nunca una fibra sintética va a sustituir al acero en una viga o en una losa que no esté apoyada, digamos, ¿no? O sea, tampoco en un pilar. Siempre estamos hablando de sustituir la malla metálica en pavimentos, o sea, en piezas de hormigón que estén apoyadas en el suelo. Nunca vamos a sustituir, bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero con la tecnología actual, por lo menos, no se puede sustituir perdón, no se puede sustituir varillas o refuerzos de acero en vigas o losas elevadas o pilares. Así que bueno, creo que esas son las consultas por ahora. Ya saben, eh, si tienen alguna consulta adicional o quieren ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer a través del correo electrónico. También si quieren que les enviemos la presentación, lo pueden solicitar a ese correo electrónico. Y bueno, me queda mandarles un gran saludo desde Uruguay, y muchas gracias por haberse conectado. Hasta luego.